Los cristianos de hoy urgentemente necesitamos un avivamiento espiritual. Y aquel avivamiento solo puede ocurrir cuando nosotros los cristianos hagamos nuestro deber espiritual. Necesitamos volvernos serios en cuanto a nuestra vida cristiana. Lo que vemos hoy día es una institucionalización popular de un cristianismo pragmático. Preguntan, ¿cómo me va a funcionar? ¿Qué hará por mí? ¿Cuánto éxito me traerá? ¿Cuánto dinero producirá? La base de su fe ahora es la experiencia o la emoción o de resolver problemas. Otra vez vemos la teología de necesidad. El ministerio cristiano se ha saturado completamente de pragmatismo, de manipuleo, de profesionalismo, de consumo. Todas las cosas que indican que se ha alejado de una base bíblica para nuestra fe. Se ha alejado también de la persona de Jesús. Algo o alguien diferente está en la plataforma principal. Puede ser el famoso, puede ser el evangelista, puede ser el proyecto, puede ser la campaña de levantar fondos, puede ser el edificio nuevo, puede ser los milagros, puede ser las sanidades, todo menos Cristo. Y hay una fe de fantasía, no fijada en Cristo, sino una fe nebulosa que quiere fijarse en todo lo demás. Todo se ve en términos de beneficio personal. Cristo ya no es el tema principal. El enfoque está en el hombre, en la resolución de sus problemas, en la felicidad del hombre. La meta no es la santidad, es la felicidad. ¿Qué es lo que se necesita para traer avivamiento a los cristianos? ¿Dónde debe estar el enfoque? ¿Cómo debemos vivir para no perder el poder y ser útil a Dios? Todo eso de nuestra vida cristiana se puede resumir en lo que encontramos en 1 Pedro 4, 7 al 11. Pedro está retando a los creyentes, viviendo en crisis y sufrimiento, a que nunca se olviden de lo indispensable en tiempo de crisis. Dice que vivan la vida cristiana a la luz de nuestra preciosa salvación, aunque sufren por ello. Nuestra salvación es tan valiosa que debe exigir lo mejor de nosotros. Que vivan la vida cristiana a la luz de nuestra santificación continua, porque glorifica a Dios y trae a otros a Él. Somos llamados a ser una comunidad que testifica, a pesar de la dificultad en que vivimos, y que vivan una vida cristiana, en tercer lugar, a la luz del sufrimiento, porque no solo nos purifica, sino que testifica de la esperanza viva que tenemos por delante. En este rubro, enfatiza la importancia de la vida cristiana, aún en medio de sufrimiento, por la venida personal de Cristo. La revelación plena de su gloria, que traerá la corona de gloria que no se desvanece. Hemos de vivir una vida santa en medio de sufrimiento a la luz de la segunda venida de Cristo. Sepamos que Él nos ha dejado en esta misma situación presente como extraños y peregrinos para llevar a otros al conocimiento de Jesucristo. Y debemos vivir a la luz de la eternidad, a la luz del cielo, a la luz de su pronto venida. ¿Cómo debemos vivir entonces? ¿Cuál es nuestro deber cristiano al sufrir en este mundo? Persiguiendo la santidad a la luz de la venida de Cristo. Quisiera proponer o contestar 3 preguntas en cuanto a esa vida santa. Primero, ¿por qué debo vivir una vida santa en medio de sufrimiento? Vayamos al versículo 7 de 1 de Pedro 4. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Esto es el incentivo. El fin de todas las cosas se acerca. El término fin nunca se usa en el sentido temporal o cronológico, como si todo se detuviera. Tiene más la idea de consumación. Es la culminación, es la realización, es el cumplimiento. Por eso dice, la consumación se acerca. ¿Esta consumación a qué se refiere? Se refiere directamente a la segunda venida de Jesús.
Es tiempo de gran recompensa en la venida de Jesús. Dice, se acerca. Esta es una palabra muy sencilla, pero necesita aclaración. Quiere decir, está a la mano. Podemos decir que el fin de todas las cosas está a la mano. Está pronto a realizarse. Se enfatiza su cercanía. Está inminente. Puede pasar en cualquier momento. Debemos vivir en anticipación de la cercanía de la venida de Cristo. Debemos vivir a la expectativa. Mire lo que dice Mateo 24, versículo 36. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué implica? Debemos vivir en la constante expectativa como si Jesucristo apareciera en cualquier momento. La doctrina de la inminencia desgraciadamente no es muy popular hoy. Muchos promueven la idea de que el rapto va a ocurrir después de la tribulación. Sin duda eso es porque se les da el lujo de una buena advertencia antes de la segunda venida de Cristo. Se les remueve la presión de la inminencia, de la expectativa que nos llama a una responsabilidad mayor. Puedo vivir a mi manera, dicen, ahora porque reconoceré todas las señales de su venida y podría cambiar mi parecer a tiempo para estar listo para recibir a Cristo cuando venga. Pero eso no es lo que Pedro nos indica. Va en contra de esa idea. En versículo 5 del mismo capítulo dice que ya está listo para venir. Y ahora en versículo 7 dice que el fin de todas las cosas está cerca. Está inminente. Es el próximo evento en el calendario de Dios. La inminencia de la venida de Cristo debería motivarnos a ser más auténticos como cristianos. Los que prosigamos a la santidad mientras esperamos su venida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Algún día yo tendría que pararme delante de Jesucristo y serán visibles mis obras en aquel entonces, y mis obras que fueran o buenas o inútiles. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice aquí, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Cuando Él aparece, queremos estar en paz, sin mancha e irreprensible. Ser un cristiano auténtico nos exige un precio. Ser un discípulo verdadero de Jesús es costoso. Una de las características de las manifestaciones de la nueva vida que Dios implantó en nuestro corazón es el deseo de ser lo que Dios quiere que seamos. Pero hermanos, el deseo no es suficiente. Hay muchos creyentes, tal vez la mayoría, que este deseo para la excelencia espiritual en su vida lo tienen, pero no tienen la disciplina diaria para lograrlo. La única manera que el yugo de Dios es fácil, la única manera que podemos enfrentar la crisis es ser preparados por la disciplina diaria de andar en obediencia a los principios de la vida cristiana, revelados en la palabra de Dios. No hay atajos, no hay arreglos inmediatos. La fuerza y valentía y denuedo y la profundidad en el momento de crisis son construidos en las disciplinas espirituales de día en día. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué? Porque Cristo venga pronto. Está inminente, en el siguiente minuto puede venir Cristo. Tenemos que vivir para Él. Segunda pregunta, ¿cómo podemos vivir esa vida santa en medio del sufrimiento?
La última parte, versículos 7 hasta el 11, nos da las instrucciones para vivir una vida santa, para construir los hábitos que nos fortalecen en el día de crisis, que nos indica la manera de vivir para que, aunque sea alto el costo de discipulado a Cristo, podamos decir que su yugo es fácil y ligera la carga. Podríamos decir que los mandamientos de Dios no son gravosos. En este pasaje, Pedro nos indica 3 áreas de disciplina espiritual que fortalecen la vida santa en nosotros. Primero, dice, viva una vida disciplinada en santidad. Eso tiene que ver con nuestra relación vertical con Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración, dice en la Biblia de las Américas. Significa que mi vida sea tan pura, tan correcta, que nada estorbe mi comunión con Dios. Sé pues prudentes. ¿Qué significa eso? La idea es que se mantenga a salvo su mente. Guarde su mente, protéjala, manténgala transparente. Fíjela en las prioridades espirituales. Fíjala en las cosas santas. Mire, hermanos, todo procede de la mente. La Biblia dice, como piensa el hombre, así actúa. Una mente sólida, prudente, con juicio acertado, refleja una orientación santa. Piensen en Dios, piensen en cosas espirituales, piensen los pensamientos de Dios. ¿Se acuerda de un versículo bien famoso del Antiguo Testamento que está en Josué? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debemos traer la mente cautiva a Cristo, cautiva a la palabra de Dios. La gran característica de juicio sano, de una mente espiritualmente sana, es que ve la cosa en su perspectiva apropiada, que lo ven las cosas en sus prioridades apropiadas, su proporción correcta. Ve lo que es importante y lo que no lo es. No se lleva por las emociones, ni por las fantasías, ni por fanatismo. Tampoco es indiferente. Sed prudentes y de espíritu sobrio, dice, para la oración. Espíritu sobrio significa mantener la cabeza clara, tomar las cosas seriamente, estar alerta. Nos dirige a la habilidad de ver las cosas en la perspectiva eterna, en la perspectiva divina, y establecer la forma correcta de responder. La prudencia y espíritu sobrio son para el propósito de la oración. ¿Por qué? Porque la santidad fluye de la comunión con Dios Santo. Una mente confundida, una mente egoísta, una mente desequilibrada por las pasiones de este mundo, una mente fuera de control, una mente ignorante de la palabra de Dios, una mente indiferente a los propósitos de Dios, es una mente que no puede conocer a plenitud la comunión santa con Dios en oración. Si va a orar eficazmente, si va a tener una comunión profunda con Dios, entonces debe pensar bíblicamente y espiritualmente también. Entonces, Pedro quiere decir de la vida cristiana, es tan sencilla como pensar los pensamientos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Significa estar día a día en las Escrituras. Cada día meditando, pensando, absorbiendo, sacando aprendizaje, aprendiendo a pensar los pensamientos de Dios. Resultará que estaría su vida tan llena de la palabra de Dios que sus reacciones involuntarias son santas, porque usted está controlado por la palabra de Dios. Ahí viene la comunión dulce, la oración eficaz y por el poder de Dios. El segundo aspecto que menciona Pedro en cómo
vivir una vida santa, es viva una vida disciplinada por el amor. Hemos visto la relación vertical y ahora uno horizontal. Dice aquí en versículo 8, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora Pedro gira del aspecto vertical de vivir una vida santa delante de Dios al aspecto horizontal de vivir una vida amorosa delante de los hombres. En cuanto a relaciones, lo más importante es el amor. Después de que haya fortalecido su relación con el Señor por medio de desarrollar tiempos intensos de estudio de la palabra y comunión íntima con Él, para que piense con una mente bíblica, en una actitud espiritual y tenga una vida que fluye de oración, entonces su primera ocupación debe girar a los que están en su alrededor, para mantenerse ferviente en su amor el uno para el otro. Ya que es cristiano y ha nacido de nuevo, la reacción normal es amar el uno al otro intensamente, no de forma mínima ni sentimentalismo, sino intensamente, sacrificialmente. La palabra aquí es ferviente, tener entre vosotros ferviente amor. Implica intensidad, extendiéndose para tratar de alcanzar el límite de su capacidad. Amor ferviente ama a los feos, ama a los indignos de amor, ama a los enemigos, a los que le han tratado mal. Cuando no sea razonable amarles, amando al punto de sacrificio que le cueste algo y tal vez le cueste todo. Requiere todos sus músculos espirituales, estirándose al máximo a pesar de rechazo, de maltrato y de hostilidad. Pero ¿por qué amarnos así? Porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecado. Para decirlo sencillo, el amor simplemente perdona y perdona y perdona y perdona y perdona y perdona. ¿Me explico? El amor ágape, el amor verdadero, amor de voluntad, amor de Dios, llevado a cabo solo por el poder del Espíritu Santo y que perdona para no provocar diferencias y amargura entre nosotros. Debemos también amar a los extranjeros. Qué interesante esto, versículo 9. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Dice hospedados los unos a los otros. La palabra aquí significa amar a los extranjeros. Pedro tiene que incluirlo aquí porque tendemos a solo amar a nuestros amigos, de estar dispuesto de cubrir pecado en nuestros amigos. Pero como está diciendo aquí, podría extender ese mismo amor a extranjeros también, a la gente que no conoce. Pedro tiene en mente abrir nuestro corazón y abrir nuestra casa para los en necesidad, porque el amor es intensamente práctico. Ame a los extranjeros de una manera práctica. En tercer lugar, tercer aspecto de vivir una vida santa en medio de sufrimiento es vivir una vida disciplinada de servicio. Versículos 10 y 11. Diga, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Cada creyente, según el don que ha recibido, se da cuenta de que cada creyente tiene un don espiritual. Ahí dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Cada creyente es único. Uno en una serie de uno. No hay nadie como nosotros. Mi don espiritual es aquel que yo hago para servir a Cristo. Es un compuesto de un número de cosas. Su don puede ser una combinación de otras cosas, pero usted es absolutamente único.
Su don es una combinación de colores, como si fuera una paleta de dones que se unen para hacerlo único. No hay nadie como usted. Si toma su don único en un ministerio único, con efecto único, con la medida de la gracia, la medida de la fe, y agrega sus capacidades físicas, su entrenamiento, su trasfondo, sus oportunidades, su entorno y todas sus influencias, y usted funciona como nadie más podría funcionar. Por eso no hay nadie que le pueda reemplazar. ¿De dónde vienen los dones espirituales? Mira versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Lo ha recibido. Alguien se le dio. No lo ganaba, no oraba por él, no rogaba por él, no lo generó. Usted lo recibió. Es un don de gracia, un empoderamiento espiritual. Fue dado supernaturalmente. Está empoderado supernaturalmente. 1 Corintios 12, otra vez, está en versículos 11 y 18. Leamos. Pero todas estas cosas las hace uno y mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El mismo Espíritu estas cosas hace en nosotros. Y mire versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Cuál es la naturaleza de estos dones? Nuestro don espiritual es un don de gracia. No es merecido, no lo puede ganar. Nos fue dado por el Espíritu Santo de Dios. Es controlado por el Espíritu Santo. Es un modo de ministerio, empoderado por el Espíritu Santo. Una capacidad espiritual supernatural para ministerio al cuerpo de Cristo, dado por gracia. Y no estamos hablando de talento humano acá. Estamos hablando de empoderamiento divino. Es su capacidad única de ministrar al cuerpo de Cristo cuando el Espíritu fluye por medio de usted. ¿Cuál es la obligación de estos dones? Mire lo que dice otra vez en versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Utilícelo. Debemos usarlo para beneficiar al cuerpo de Cristo, para ayudar, para beneficiar. No puede dejar de usarlo sin hacerle daño a la iglesia. Usted tiene un don de usar, que es su don espiritual. Si no lo hace, usted está en desobediencia a la palabra de Dios y va en contra de la regeneración, porque fuimos salvos para servir. Somos responsables a manejar los dones. Mire lo que dice la última parte del versículo 10. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos responsables como fue el mayordomo de aquel entonces. Usted no es el dueño de su don. Dios nos ha dado estos dones para manejarlos. Está bajo obligación de usar su don. Ningún don es suyo. Su don es para mí. Y mi don es para usted. Y al servir, no sirve para usted. Usted sirve a mí y yo sirvo a usted. Servimos el uno al otro para provecho del cuerpo de Cristo. ¿Qué tan variados son los dones espirituales? Mire, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme significa multicolorado. Dios da todos estos dones en todo tipo de variedad. Dios tiene todos esos colores y los mezcla para pintarle un color único. No hay nadie como usted y nadie puede reemplazarle. Si no usa su don, si rehúsa usar su don, usted hace daño al cuerpo de Cristo. Vuelve al cuerpo, el cuerpo de Cristo en minusválido. Proyectamos una imagen torcida de Dios, de Cristo. ¿Cuáles son las categorías de estos dones? Pedro aquí identifica dos categorías. Mire lo que dice en versículo 11. Si alguno habla,
hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay dos tipos de dones aquí. Primero dice, si alguno habla. Si usted tiene un don de hablar, dice que debe hablar conforme a las palabras de Dios. Si tuviera el don de profecía o enseñanza o alguno de los otros dones de hablar, al abrir su boca, asegúrese como si fueran las palabras de Dios, predicar, enseñar, aconsejar, etc. Tiene que hablar la palabra de Dios, no sus propias ideas. La otra categoría es dones de servir. Miren lo que dice, si alguno ministre, dice, si tiene un don de servir, hágalo con la fuerza que Dios provee. Todas estas mezclanzas, puede ser una mezclanza bella de diferentes aspectos, de algunos públicos, otros privados, detrás de escenario. Si tiene un don de servicio del cuerpo de Cristo, o de poder de hacerlo, debe hacerlo empoderado por el Espíritu, caminando en el Espíritu y lleno del Espíritu. La última pregunta, la tercera pregunta, es ¿cuál es el propósito de vivir esta vida santa aún en medio de sufrimiento? Versículo 11, la última parte. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la intención de todo lo que hacemos? ¿Cuál es la intención de nuestra santidad? La intención de nuestro amor y la intención de nuestro servicio. Que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado para que, como Pedro dice, en todas las cosas, todos los asuntos de deber cristiano, Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Esto por lo menos es lo que llamamos una doxología. Una doxología simplemente una palabra que significa una palabra de alabanza, una palabra de gloria. Entonces debemos glorificar a Dios. Y solo podemos glorificar a Dios. En versículo 11 dice, glorificado por Jesucristo, a quien pertenece toda la gloria y dominio para siempre, y el imperio por los siglos de los siglos. La gloria pertenece a Dios en Cristo y Cristo en Dios. Entonces, yo quiero glorificar a Dios en cualquier cosa que hago. Si como o bebo, como dice en 1 Corintios 10, dice, quiero hacer todo para la gloria de Dios. Y la manera de hacerlo es vivir en santidad a la luz de la segunda venida de Jesucristo. Es cumplir la obligación de santidad, amor y servicio en el poder del Espíritu y vivir para la gloria de Dios. Y Pedro, como si no podía aguantar las ganas, lo tira un amén. Así sea, que mi vida sea para la gloria de Dios. Entonces, debemos vivir en las disciplinas de esta vida. Debemos tomar la vida cristiana auténtica en serio. Y como dijimos cuando empezamos todo esto, el costo de discipulado es alto, pero no es tan alto como el costo de rechazar a Cristo. Cristo espera lo mejor de nosotros y la meta es darle toda la gloria. Entonces, al final, si fuéramos perfectamente santos, perfectamente amorosos, perfectamente sirviendo, no tomaremos nada de crédito. Nosotros le daríamos toda la gloria. Esto es el fin de lo que Pedro quiere decirnos, de vivir una vida santa, aún en medio de sufrimiento. Oremos. Padre, te doy gracias que podemos vivir
en santidad, aún en medio de sufrimiento, porque la venida de Cristo viene pronto. Debemos vivir en anticipación, no jugando, no tomando ligeramente la vida cristiana, sino con todo propósito y toda intención de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.